Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Hace mucho tiempo que se dice que la ciudad de Toledo es inactiva culturalmente, algo que puede resultar contradictorio, paradójico, teniendo en cuenta que estamos en una de las ciudades cultural, patrimonial y artísticamente más reconocidas del mundo. No en vano es patrimonio histórico de la humanidad. Pero sí que es verdad que en los últimos meses, en los últimos quizás un par de años, se viene notando una actividad crítica en materia cultural, que la crítica no es ni buena ni mala. La crítica yo creo que es lo primero una cuestión de inteligencia. Vamos a ver nuestro vídeo. Toledo es lo que es por el paso que la historia ha dejado en ella y por la vida que a lo largo de los siglos le han ido procurando aquellos que la han habitado. Toledo es hoy patrimonio de la humanidad precisamente por la unión de estas dos realidades que se complementan y contribuyen a hacer de la ciudad una referencia cultural, patrimonial e histórica viva y habitada. Pero si una de las dos fallara, el patrimonio cultural o la vivencia que aportan sus habitantes, pudiera ocurrir que estaríamos ante otro Toledo, ante otra ciudad. Esta es la base de muchas de las reivindicaciones que desde diferentes ámbitos, todos ellos relacionados con la cultura, se viene reivindicando en los últimos años, respondiendo así a los muchos tópicos fraguados que, como todos los estereotipos, no sabemos ni cuándo, ni dónde, ni por quién, en el que se asegura que la ciudad permanece impasible al paso del tiempo y que no exhibe un posicionamiento crítico ante determinadas cuestiones. Como todos los tópicos y estereotipos, llega un momento que comienzan a quebrarse precisamente por la acción ciudadana. La reciente manifestación a las puertas del Museo de Santa Cruz exigiendo que la colección de esculturas de Alberto Sánchez, exhibida como un hito cultural cuando se muestra en un proyecto privado y ha contado con una importante inyección de fondos públicos, eso sí, después de haber estado años oculta en unos almacenes, puede ser un buen ejemplo. Con esta reivindicación también se denunciaba el abandono que durante décadas ha sufrido el Museo de Santa Cruz, de titularidad estatal, pero de gestión autonómica, que viene padeciendo la anodina política cultural que, en palabras de los manifestantes, le han hecho convertirse más en un almacén que en un generador de cultura. Pero ha habido más denuncias. La eterna incógnita de qué hacer con el yacimiento de Vega Baja. Primero viviendas, después parque arqueológico, más tarde viviendas y yacimiento. Y así vamos contando ya décadas en el que es uno de los yacimientos más importantes de la España visigoda. La decisión de construir el cuartel de la Guardia Civil en terrenos aledaños a la Vega Baja, la paralización de planes especiales de urbanización con vistas a construir viviendas que afectaban a lugares que debieran estar protegidos por la figura del bien de interés cultural, como los baños de las Tenerías o las proximidades del Puente de la Cava, que no han llegado siquiera a ser estudiados en la Comisión de Urbanismo, por no hablar del Circo Romano, donde se anunció la construcción de 10 viviendas exclusivas ubicadas dentro del antiguo circo y en concreto en el Paseo de los Canónigos, que al final se hicieron sobre una necrópolis mudéjar. Anuncios, propuestas, intenciones que se suceden a lo largo del tiempo y que en ocasiones se materializan y en otras no, y que se van acomodando en el imaginario colectivo de la ciudad. Algunas consiguen materializarse y recogen incluso el interés nacional, como es la reciente decisión tomada por el equipo de gobierno de plantear una modificación del Plan General de Ordenación Municipal que regula los apartamentos turísticos en el casco histórico y que, pese a la buena acogida, en rasgos generales también ha generado algunos puntos de discordia. Hoy, en Enfoque, ponemos encima de la mesa si es posible no ya la compatibilidad entre patrimonio y convivencia, sino el desarrollo de un sentido crítico ajeno a intereses políticos, económicos, urbanísticos y comerciales que vele precisamente por la conservación de la identidad de una ciudad como Toledo, en la que tanto monta su patrimonio como los agentes que durante siglos lo han conservado y le han dotado de vida. Siguiendo las palabras de uno de nuestros invitados, una ciudad declarada como Toledo o Cuenca Patrimonio de la Humanidad tendría que ser una ciudad viva, habitable y habitada, que mantuviese el patrimonio material, pero también el inmaterial, el que construyen las generaciones de vecinos y vecinas, la vida cotidiana, sus tradiciones, usos y costumbres. Si no, se convierten en ciudades museo cuyos inmuebles pierden la razón de ser por y para lo que fueron creados. Decía yo en la presentación de este enfoque que la crítica
per se no tiene que ser ni buena ni mala, es signo de inteligencia, cuanto menos. Tenemos con nosotros, ellos mismos ahora, mientras veíamos el vídeo, se han querido presentar como 3 críticos, que lo digan ellos, no voy a ser yo quien lo diga, pero yo les voy a presentar acorde a lo que dice su currículum. Antonio Zárate, presidente de Toledo Sociedad Patrimonio y Cultura, miembro de la Sociedad Geográfica Española. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Ya sabes que yo en lo de los currículums me pierdo un poco porque siempre me lo anoto así un poquito a mano. Francisco Rodríguez, profesor de Historia Contemporánea, articulista y bueno, involucrado en esto de la cultura toledana, también conocido, si algunos lectores a lo mejor quieren reconocerla como Epicaris. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y Luis Alfonso Escudero, también geógrafo, profesor de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por estar aquí. El nuevo es Paco, aunque bueno, sí que en los principios de Radio Santa María de Toledo colaboraba en el programa de María de los Ángeles Fernández porque eres activista de Amnistía Internacional. O sea que, bueno, y los que más o menos vivimos un poco la cultura de la ciudad de Toledo, los problemas de la cultura de la ciudad de Toledo, pues te conocemos de diferentes ámbitos. Son ustedes 3 críticos, me he metido yo aquí en una encerrona. Yo creo que, yo no sé si habría que corregir la palabra crítica. Vale. Porque en realidad lo que hacemos es intentar generar una opinión, pero a partir del conocimiento. Con lo que, si el resultado de esa expresión por parte de alguien se considera crítica y sobre todo perjudicial, será el problema de esas personas. Porque de entrada lo que sí pretenden nuestras intervenciones, y en el caso de Luis Alfonso, que ya hemos intervenido en más ocasiones, en más oportunidades, es semejante. Es intentar comunicar desde el conocimiento, y en ese caso somos geógrafos los que nos da, bueno, pues unas ciertas facilidades para poder hablar del tema, especialmente ahora y aquí, de las ciudades. Lo que hacemos es intentar crear una opinión para mostrar que hay otras formas de hacer ciudad, sobre todo cuando estamos convencidos de que la forma de hacer Toledo no se corresponde con las necesidades de los tiempos. Paco, tú que eres el nuevo en la casa, la crítica yo creo que no tiene que ser per se mala. Yo creo que la crítica es necesaria y aunque sea mala, yo creo que enriquece, ¿no? Bueno, crítica en esencia no es una crítica mala, es simplemente observar la realidad con un criterio analítico que puede ser o desfavorable o favorable. La crítica puede ser positiva, puedes ensalzar una política determinada, una acción, y también puedes criticarla. Criticarla en ese sentido, digamos, de decir que hay, como decía Antonio, alternativas, otras formas de hacer las cosas, o que no se han hecho como debiera hacerse. Somos observadores de la realidad y tristemente los que hemos estudiado historia y hacemos historia sabemos que el pasado nos enseña muchas cosas y entre otras el no repetir errores. Entonces buscamos la mejor política para nuestra ciudad, para el patrimonio, para nuestros convecinos. Si eso es crítica, yo creo que es necesaria. Luis Alfonso, observador de la realidad con conocimiento científico y aplicando un método. No lo he traído aquí, pero hay un artículo tuyo que habla de Toledo y lo pone, hay que decirlo, ¿no?, como un mal ejemplo urbanístico, ¿no? Es un artículo publicado hace unos años, ¿no? Sí. Bueno, a ver, el despropósito urbanístico. El despropósito urbanístico. Y ayer mismo di un paseo desde el casco hasta la Avenida de Francia y volver por el cementerio, etcétera. Y si alguien da este paseo, pues observa el despropósito urbanístico. Tampoco hay que extenderse demasiado, ¿no? Bueno, pues por seguir un poco el discurso de mis compañeros, desde la ciencia intentamos siempre resolver problemas, es decir, la crítica nace porque queremos aportar pues, conocimiento para resolver problemas y fijarnos dónde hay el problema y no dónde funcionan las cosas. Entonces, en el ámbito que a mí más me ha interesado, que es el urbanismo, que es el turismo de la ciudad,
lo que sobran son problemas, es difícil no ser crítico, ¿no? Es decir, bueno, pues esa ciudad archipiélago que Antonio explica muy bien, ¿no? Ayer pensaba, ¿y si voy andando hasta Zucaica, que es un barrio de Toledo? Y yo, no, porque no me quiero jugar la vida, ¿no? Es decir, cómo de repente no puede uno ir andando a un barrio de la ciudad, ¿no? Y si quiero visitar en este paseo el barrio más poblado de Toledo, que es el Polígono, pues otro despropósito, porque claro, tengo que andar 8 kilómetros atravesando montes, etcétera, ¿no? Bueno, la ciudad, y no entro en el turismo de momento, tiene todo ese análisis que es obligatoriamente crítico. Pero bueno, también se aportan razones, no ya en este programa, en los que hemos tenido en ocasiones a Antonio, a Luis Alfonso y a otras personas relevantes, sino en publicaciones, hablábamos de ese artículo, en columnas como las que habitualmente escribe Paco ahora en el Diario de Castilla-La Mancha, diario.es, en comunicaciones científicas, siempre se aportan cuestiones. ¿Por qué no llegan? ¿Por qué no se les toma en cuenta? ¿Por qué no, yo no digo que se lleven a efecto, pero por lo menos decir, oye, mira, pues a lo mejor habría que mirarse un poquito esto, ¿no? Todo esto nos lleva, Ana, desde mi punto de vista, al planteamiento de siempre, a la falta de una visión de conjunto de la ciudad a lo largo de los tiempos, porque esto no es un problema actual, esto es un problema que viene de muy antiguo. ¿Fecha? Y que yo vengo denunciando. ¿Fecha? La fecha, pues sí. Si queremos una fecha, podemos poner los años 70. Los años 70, ¿no? Y podemos poner además elementos puntuales concretos. Elementos puntuales concretos como un congreso sobre el casco histórico, Ciudad Viva, Ciudad Muerta, en 1983-81 empezaron los trabajos, la publicación se hizo en el año 1983 y ahí se hizo ya una llamada de atención. En aquella llamada de atención yo no solo me refería al casco histórico, yo lo que estaba diciendo en aquel momento, si no se actúa a tiempo, el casco histórico se va a vaciar y proseguiremos en esa expansión desorganizada de la ciudad. La expansión desorganizada de la ciudad vino porque hubo un plan general de 1986. Por aquellos años ya había otra forma de hacer ciudad. Estábamos en plena efervescencia del llamado urbanismo de la austeridad, del urbanismo que en Madrid, el Plan General de Madrid de 1985 llevaba como lema, terminemos la ciudad. No sigamos construyendo más suelo urbano indefinidamente. En el caso de Toledo, la alternativa y la política fue, seguimos haciendo suelo urbano. Y los problemas del centro histórico ya lo resolverá el plan especial, cuando llegue. Pero siempre faltaba la visión de conjunto, porque no se puede actuar sobre una parte de la ciudad y dejar la otra a ver qué es lo que hacemos o qué es lo que puede suceder. No vale actuar con un plan general sobre el resto de la ciudad y dejar el plan especial para el mañana, o actuar sobre el plan especial y dejar el resto de la ciudad para otra fórmula de intervención. Y falta visión de ciudad, que no la ha habido nunca. Yo siempre vuelvo a poner el caso de Madrid, pero podría poner muchísimo. Madrid es una ciudad, no me canso de decir, Madrid es una ciudad verde. Pero Madrid es una ciudad verde porque en el siglo XIX, Alberto Aguilera, entre otros, pero muy especialmente Alberto Aguilera, ya se le ocurrió crear un maravilloso y magnífico jardín sobre un vertedero que es el Parque del Oeste. Y a partir de ahí, todos los alcaldes de Madrid, todas las corporaciones, han tenido la idea muy clara de convertir Madrid en una zona verde, en un espacio verde. Cierto que había unas buenas bases anteriores, porque allí estaba la Casa de Campo o estaba el Retiro. Claro. Pero el hecho es que esa era una línea, era un objetivo. Y se han sucedido infinidad de corporaciones, con diferentes regímenes políticos y con diferentes opciones políticas. Pero eso es una constante. Hoy, la meta de Madrid es, otra vez, el cinturón verde, el anillo metropolitano, el bosque metropolitano. Las palabras están ahí. Y encima, la evolución del urbanismo actual y la evolución de la ordenación del territorio actual nos lleva por ahí la necesidad de valorar los espacios naturales. ¿En Toledo ha existido esa visión? No digo que ya exista, que no existe hoy. ¿Ha existido? No. ¿Existe hoy? Hombre,
con unos proyectos de construir un cuartel de 37.000 metros cuadrados a orillas del río y un barrio para más de 3.000 habitantes a orillas del río, de 3.000 viviendas, perdón, que habitantes son muchos más, a orillas del río, no creo que sea una forma de adecuarnos a lo que marcan los tiempos y a lo que exige la normativa española e internacional. Bueno, varias cosas las que pone Antonio en el debate. Claro, hay que tener una visión del conjunto de la ciudad, pero en el caso de Toledo hay que tratar de una forma especial el casco histórico. No todas las ciudades disponen de un casco histórico como el de Toledo. Claro. Entonces, a lo mejor hay que ir en paralelo, complementándose quizás. Paco, Luis Alfonso. Bueno, ten en cuenta que el casco histórico funciona como un mecanismo más de la ciudad. Entonces, todo lo que se hace en la ciudad repercute en el casco histórico, bien por vaciamiento, bien por colmatación. El problema de Toledo, para mi punto de vista, es que a lo largo de toda la historia, por lo menos la contemporánea, desde que se hicieron las desamortizaciones y se constituyó el sistema capitalista, es que los intereses privados han prevalecido sobre el interés público, sea cual sea la corporación. Fuera del problema de que cada 4 años hay elecciones o ha habido dictaduras o dictablandas, y estoy hablando ya en democracia, ahora, llevamos ya 40 años de democracia. Entonces, el problema de los políticos es esa falta de visión, como decía Antonio, global de la ciudad y de previsión. Se actúa cuando ya el problema ha explotado, ha madurado. El problema, por ejemplo, ahora de los apartamentos turísticos y del turismo de masas. ¿Por qué ahora se pone coto a una cuestión que se podía prever y que se podía legislar? Ha pasado con la peatonalización, ha pasado con la rehabilitación, ha pasado con muchas cosas. ¿Por qué en política vamos siempre por detrás de la cruda realidad? ¿Por qué siguen mandando los intereses determinados? Bien sea del suelo, bien sea de inversión, bien sea de expectativas de ganancia sobre turismo o sobre cualquier otra cosa. Yo creo, y no es cuestión de derechas o de izquierdas, que la conservación del patrimonio, el bien común de los ciudadanos, es cosa de sentido común. Es una cuestión de Estado a nivel de ciudad. Entonces, deberían tener esa visión de futuro y actuar en consecuencia. No podemos estar parcheando. Incluso los planes de urbanismo han fallado siempre en esta ciudad. Estrepitosamente. Legal o ilegalmente, porque muchos se han considerado luego ilegales. Entonces, han fallado siempre. ¿Por qué no prevemos? ¿Por qué no se tiene en cuenta a la universidad para, como criterio científico, decir qué pautas se deben seguir? A los geógrafos, a los antropólogos. Normalmente los planes de urbanismo lo hacen solo los arquitectos. Pues tampoco vamos a cargar contra los arquitectos. No. Que luego tengo yo que llamar a Juan Mera para que venga al programa. Sí, pero los arquitectos solo aportan lo que saben. No tienen la culpa, solo aportan lo que saben. Pero se tiene que contar con más gente. No tienen la culpa efectivamente los arquitectos, pero sí la falta de otras visiones y otros saberes que también son necesarios. Luis Alfonso, por alusiones, el turismo. El turismo es el medio económico de esta ciudad, de una gran parte de los fondos que tiene esta ciudad, pero a la vez es cuando hay que buscar culpables, muchas veces se dice, es que el turismo, yo creo que ni lo uno ni lo otro, ¿no? Bueno, el turismo no deja de ser una actividad económica muy relevante en esta ciudad dentro del funcionamiento de Toledo, ¿no? Bueno, quizás la importancia pues más llamativa ahora porque venimos de un episodio muy intenso que fue la pandemia de la COVID, donde afectó a muchas actividades, pero sin duda al turismo, por confinarnos y por dificultar gravemente después la movilidad, ¿no? Y de repente ver toda esa industria que se había montado cerrada impactó muchísimo, ¿no? Y ahora se ha reabierto y se ha reabierto con gana. Pero enlazando un poco con mis dos contertulios, detrás también está la idea de qué modelo de ciudad y qué modelo de turismo, ¿no? Entonces yo aquí creo que hay falta de congruencia
Realmente hay un modelo de ciudad que es el que se ha impuesto, pero que nunca se ha declarado, que es, como bien decía Paco, un modelo de intereses privados, de crecimiento demográfico, de crecimiento urbanístico, de beneficio empresarial, pero nadie ha dicho el plan es para que crezcan las empresas, para obtener beneficio, para aumentar el capital, obviamente. Detrás hay unos propósitos que siempre están presentes, ¿no? Queremos un plan sostenible, queremos un acceso a la vivienda barata, queremos un turismo racionalizado. Que eso sí que es lo que se dice. Exacto. Entonces es falta de congruencia entre lo que realmente se hace y los propósitos. Es difícil, por ejemplo, dado que preguntabas por el casco, fomentar un casco residencial de vida y al mismo tiempo sostener una explosión turística como la que tenemos ahora. Entonces, realmente no se plantea con profundidad el modelo de ciudad y de turismo que los propósitos vende y se aplica otro modelo por detrás, sin que nadie se atreva a declararlo, más que, bueno, de repente sí, ¿no? Es decir, es que tiene que crecer, es que Toledo tiene que crecer, tiene que crear empleo, etcétera, pero no se es consecuente. Por esto que citaba de los apartamentos turísticos es muy claro. Si queremos turistas más pernotaciones, pues todos los apartamentos y todos los hoteles posibles. Pero claro, como eso impacta a la sociedad, pues se maneja un término medio, ¿no? Es un poco lo que yo veo. Esa falta de compromiso y de congruencia con lo que se quiere aplicar o lo que realmente se quiere aplicar, ¿no? Creo que sí que somos críticos. Bueno, el equipo de gobierno, bueno, ahora está en periodo de información pública esa ordenanza o esa modificación de la ordenanza sobre apartamentos turísticos que se ha llevado, y hay que decirlo porque así ha sido, el reconocimiento por lo menos de la prensa a nivel nacional, diciendo que, bueno, que es la primera ciudad turística de las características de Toledo que se ha lanzado a regular sobre este asunto, que es un poco complicado. Lo hizo Barcelona, pero Barcelona recibió muchas críticas. ¿Os gusta la regulación o no? Si puedo repetir la intervención brevemente. Sí. San Sebastián también lo tiene. San Sebastián sí, también, que es sí. Una situación intermedia entre Barcelona y Toledo, quizás sí, San Sebastián. Y Toledo, ¿no? Entonces sí que habría esa regulación. La regulación tiene sus pros y sus contras, aquí no me quiero expandir, pero sí es cierto que llega a regularizar algo que ya lleva viviendo pues casi una década, unos 5 o 6 antes de la pandemia y después. Y no se toca, es decir, las viviendas... a partir de ahora, pero claro, lo que ya está hasta ahora no se toca. Entonces es una regulación ejemplar, tardía en cualquier caso, ¿no? Sin profundizar, y cedo la palabra. Paco. Yo pensaría que la política municipal debería haber estado en obligar al propietario a rehabilitar y a poner en uso. Obligarle antes, no ahora precipitadamente porque hay un interés económico en hacer viviendas turísticas y ponerlas en explotación. Primero porque los edificios en Toledo, sobre todo los edificios declarados, los edificios que están catalogados con valor CEP o BIC, son tesoros. El propio entramado urbano de Toledo es un tesoro artístico e histórico. Entonces, estas maniobras especulativas lo que hacen es no solo modificar el uso del suelo, del espacio, sino también incluso el patrimonio. Se hacen volúmenes habitacionales más pequeños, se modifican estructuras de las viviendas, afortunadamente no de los patios o de las estructuras declaradas, y estamos hablando solo de apartamentos turísticos. Pero hay que añadir, que no se habla en la ordenanza, los hoteles, otro tipo de actividades turísticas en edificios que hace que puedan aumentarse los volúmenes, que se modifican las estructuras y que los usos son más intensivos. Yo soy muy crítico porque, claro, estamos haciendo una rehabilitación, una restauración en la ciudad que no sigue pautas científicas, arqueológicas y de intervención patrimonial estrictas. Y nos estamos cargando una ciudad que durante siglos se había mantenido, con ligeras diferencias, se había mantenido intacta. Desde los viajeros románticos hasta prácticamente las obras que hemos
ido conociendo, las publicaciones de Jean Pasini nos están diciendo que la ciudad estaba, afortunadamente para el patrimonio, congelada. Estamos asistiendo en las últimas décadas a un proceso de modificación urbana impresionante. Pero ese proceso genera riqueza, genera empleo, genera desarrollo económico, genera, hace Luis Alfonso así, genera visibilidad bueno, de Toledo como destino turístico. Es que yo sé que no es justo, pero confrontar conservación del patrimonio y riqueza económica es un binomio que funciona bastante bien en determinados discursos que no profundizan, que no bajan a la verdad. Pero claro, en el discurso en el que estamos ahora mismo, en que todo es inmediato, todo funciona a golpe de tuit o golpe del titular, la crítica que se os hace es esa. Claro, es que no quieren que la ciudad crezca, es que quieren que la ciudad esté como en el siglo XIX. ¿Se puede hacer de otra manera? Generando conservación del patrimonio y generando riqueza, Antonio. Claro, evidentemente que se puede hacer de otra manera. El primer problema o la primera cuestión es que hay que tener un conocimiento de la realidad en la que se vive y sobre la que se trabaja y sobre la que se tienen responsabilidades políticas. En consecuencia, lo primero que hay que hacer es conocer la ciudad. Y en el caso, si volvemos al casco histórico y lo relacionamos con el turismo, lo primero que hay que ser consciente es que este casco histórico se ha venido vaciando progresivamente. Y eso ha sido por una falta de políticas de intervención, de apoyo a la vivienda de forma clara y decidida. Y con un plan especial del que todo el mundo se siente harto satisfecho y contento de 1997, que, entre otras cosas, permite aumentar el 20% de edificabilidad cuando se trata de usos turísticos, el 20% de edificabilidad dentro del casco histórico para usos turísticos, lo que evidentemente repercute en lo que estaba comentando hace un momento Epícaris, en una modificación de la morfología de la ciudad, en una modificación de volúmenes, en una modificación de alturas, en un cambio de paisaje dentro de la ciudad. Pero en cambio, si quien quería arreglar su vivienda o modificar su vivienda, era todo un mundo de obstáculos y de dificultades, arreglar simplemente el alfiz de una ventana, porque ahí intervenía con toda fuerza y con todo derecho urbanismo o patrimonio, mejor dicho, de la Junta y del propio Ayuntamiento, pero cuando era hoteles, bueno, pues el propio plan especial señala esa enorme diferencia. Si no se ha actuado sobre el vaciamiento que se ha dejado vaciar, que se ha dejado morir, de forma voluntaria o involuntaria, pensamos siempre en lo mejor, pues involuntariamente, pero si ha sido involuntariamente, ha habido una falta de dejación cuando, insisto otra vez, que desde los años 80 algunos venimos llamando la atención de la necesidad de políticas activas. Esas políticas activas cobrarán de alguna manera fuerza o cobrarían sentido de alguna manera con el consorcio, una vez que se crea el consorcio. Pero el consorcio va a intervenir fundamentalmente en la recuperación de monumentos con una labor espléndida y magnífica, inmejorable. Pero en cambio, cuando se trata de recuperación de viviendas, pues deja muchísimo que desear, porque han faltado las ayudas a los vecinos, a los particulares. Se ha facilitado la expulsión, el vaciamiento, el cansancio de los vecinos que acaban marchándose a otras zonas de la ciudad, porque no pueden mejorar sus condiciones de vida. ¿Esto pasa en otras ciudades de similares características a Toledo? Sí, claro. El modelo de Toledo no es único, no es bueno, lo que se llama una ciudad histórico-turística, ¿no? Es decir, tiene un centro histórico muy explotado en el turismo, un turismo cultural y patrimonial, y aparte en ese centro histórico hay todo un equipamiento turístico, hoteles, restaurantes, tiendas de souvenirs, etcétera, ¿no? Apartamentos turísticos, empresas de guías turísticos, etcétera. Entonces, bueno, volvemos, sé que es redundante, pero volvemos a qué tipo de modelo, ¿no? Entonces, digamos que por ser sintético habría tres modelos. Uno de libre mercado, es decir, que esto crea desarrollo económico, empleo, pues lo abrimos, que es un poco como está abierto en muchas cuestiones. Por ejemplo, la cuestión de los guías turísticos ahora mismo en Toledo está totalmente abierto. Surgen empresas como hongos, paraguas, sin paraguas, free tours, lo que sea.
Y somos consecuentes. Entonces, ¿qué pasa? Acabas convirtiendo en una ciudad tipo Carcassonne. En el centro histórico prácticamente ya no vive nadie. Es lo que se conoce como, entre comillas, un parque temático, aunque en Toledo tenemos un parque temático, pero eso es otro tema, ¿no? Habría un modelo intermedio que es el que, bueno, sinceramente yo defiendo, que es regularizar esto. No renunciar al turismo, por supuesto, no renunciar a cierto dinamismo económico, pero regularizándolo, ¿no? Entonces, lo de las viviendas de uso turístico es una primera piedra, pero toca mucho más. Y en eso estoy de acuerdo con Antonio. Y en el caso concreto del turismo, lo primero que haría falta es un observatorio turístico, antes de hacer nada. ¿Cuántos turistas vienen a Toledo? ¿Cuántos visitantes? ¿De dónde? ¿Para ver qué? ¿Cuántos grupos? Estos son datos que no... Entonces sería ese modelo. Y sería el tercer modelo, que sería el más restrictivo, que digamos que esto sí que no hay ejemplos, ¿no? Quizás Barcelona en un primer momento... al prohibir, y a día de hoy todavía, cualquier hotel nuevo o vivienda nueva turística, pero Barcelona se sigue promocionando como destino turístico, etc. Ámsterdam ha renunciado a cualquier tipo de promoción turística, pero ese tercer modelo tan radical de renegar al turismo, yo creo que eso sí que no existe. Entonces sería un poco pues entre Carcassonne, entre una ciudad que opte a regularizar como Brujas, por ejemplo, o una restricción que yo no defendería tampoco, ¿no? Habéis hecho referencia a estos 2 años de pandemia. Yo recuerdo conversaciones, intervenciones en medios de comunicación, artículos en las que decía que, bueno, ya que esto nos había llegado, en las condiciones en que nos había llegado, no estaría de más que nos replanteáramos, bueno, hacia dónde iba la ciudad de Toledo. Teníamos este parón obligado, necesario. Habíamos visto que una realidad que nadie alcanzaba a imaginar, que es ver la ciudad de Toledo vacía, se podía pasar, pasó en Toledo y pasó en otros sitios, pero sí que es verdad que en Toledo se notó que, claro, aquí no había otra cosa, o sea, aquí la única industria en el casco histórico era el turismo, y entonces, claro, se vio que, y yo recuerdo, imagino que vosotros lo recordaréis, o sea, y tenéis esa instantánea, Toledo, casco histórico, vacío un sábado por la tarde, y sin embargo los barrios de alrededor, pues las terrazas de Santa Teresa, del barrio de Santa María de Querencia, la ciudad, la vida en los barrios estaba viva, ¿no? Claro. No se ha aprovechado esos 2 años, ¿no?, para reflexionar. Sí, bueno, porque hemos vuelto a lo mismo, o sea, bueno, con más tiendas de... Con ganas. Con más tiendas de souvenirs. La administración pública sí puede hacer bastante en algún sentido. Por ejemplo, la vida universitaria. Tenemos el ejemplo de Barcelona, de otras ciudades que son eminentemente universitarias. En principio, en Toledo se pensó, cuando se puso aquí la capitalidad de la Junta, en el tema de los funcionarios, el trabajo de los funcionarios, la utilización de edificios para uso administrativo o para uso residencial de los universitarios. Puede ser una alternativa. Hay un problema muy fuerte en Toledo, aparte de las viviendas privadas y de los comercios de proximidad, que es el tema de la vida religiosa, sobre todo la vida religiosa de clausura femenina. Los conventos, las comunidades se extinguen, se van, los conventos se quedan vacíos. ¿Qué hacemos con esos edificios? ¿Qué hacemos con tanto inmueble de tanto valor patrimonial que de repente tienen que tener otro uso? Tenemos que buscar alternativas al turismo. El turismo puede ser también una solución, bien encauzado, bien planteado, pero yo creo que ahí la administración pública, tanto la estatal como la autonómica como la municipal y el consorcio de la ciudad, deberían probar otras alternativas para ese problema tan gordo que tenemos delante, que está ahí ya, de los inmuebles vacíos. No hemos aprovechado el tiempo de parón, Antonio. Creo que se podían haber... No hemos aprovechado el tiempo, y pero... es que además es que hemos vuelto como... No lo hemos aprovechado, y desde mi punto de vista lo más grave es que parece que haya perspectiva de que se cambie, Parece que no hay manera de entender que aparte del turismo, este casco histórico necesita vida, necesita actividad, necesita mayores, en residencias de mayores, como por ejemplo la del Hospitalito del Rey, donde ellos viven, salen a la calle y vienen los mayores
necesita colegios, pero para eso necesita gente que viva dentro del casco histórico. Y eso nos lleva otra vez a lo que planteaba al principio. No ha habido una política de vivienda dentro de la ciudad. Como no ha habido política de vivienda, pues ya digo que se ha producido el vaciamiento, la huida. Con relación a la función universitaria, yo siempre pongo el ejemplo, porque es el libro, el ejemplo de la ciudad de Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, siempre que hablo, invito a los que me escuchan a que se acerquen a esa ciudad y paseen por sus calles. Y van a ver una calle llena de vida, llena de vitalidad. ¿Por qué? Porque la universidad está materialmente dentro, porque se han aprovechado los edificios para hacer facultades. Algunos ya facultades desde el siglo XVI, otros reconvertidos. Y se han colocado dentro residencias y la gente ha seguido viviendo dentro. La administración tiene una responsabilidad absoluta. La administración ha vaciado de funciones administrativas también a esta ciudad. Las ha sacado sistemáticamente, casi sistemáticamente fuera. Incluso si se trata de atención sanitaria, se ha ido produciendo también a lo largo del tiempo un vaciamiento, un desgaste, un traslado de funciones sanitarias desde el interior de la ciudad. Es decir, de una o de otra forma, por dejación o no dejación, se ha hecho del casco histórico un espacio invivible, de tal forma que lo más sensato, al final, pues es lo que ha ocurrido. Los ciudadanos se iban. Pero, mientras tanto, desde la administración se dejaba morir esta gran ciudad. Hace falta mezcla de funciones. Esas políticas están inventadas por activa y por pasiva. Existen en el mundo entero. Hay ejemplos para dar y tomar. Siempre Madrid está bien cerca. Bueno, paseemos por los barrios de Lavapiés, paseemos por el barrio de Chueca, paseemos por el barrio de Las Letras y vemos que la gente vive, sigue viviendo y que hay hasta una renovación generacional, como de alguna manera, entrecomillado, también hay relevo generacional dentro del casco histórico, pero como no se ha ofertado una vivienda de calidad y una mejora de calidad importante en el conjunto del parque residencial, pues eso está ocupado en parte por inmigrantes o recién llegados que encuentran en el centro histórico pues un medio de acogida temporal, pero es decir, no salimos de ahí. Muchas veces en condiciones claro, francamente mejorables. Claro, pues entonces, pues ese es el problema. E incluso si volvemos al caso del consorcio, cuando se empieza a actuar en la construcción de edificios y de viviendas para uso residencial, y cuando terminan las obras, se cambia la finalidad de residencial por la finalidad de turística. Empezando también, porque, y vuelvo otra vez a algo que yo ya he comentado, por un plan especial que equipara usos turísticos a residenciales. Ahora, eso sí, y lo pongo como ejemplo, si nos vamos, por poner una muestra concreta y en el tiempo reciente, todos conocemos el proyecto en el Baño de la Cava, al otro lado del río, en el Puente de la Cava, de una empresa que quiere hacer un hotel. Vaya, esa empresa quiere hacer no entramos ya en las consideraciones medioambientales, simplemente lo quiere hacer sobre suelo terciario. Como lo quiere hacer sobre suelo terciario, puede hacer un hotel. Si quisiera hacer una vivienda, no, porque es suelo terciario. De tal forma que estamos jugando con una doble vara de medir y con unas marcas, de alguna manera, vamos a decir, marcadas. Entonces, todo eso está generando, no es que esté generando, es que ha generado los problemas que tenemos. Entonces, todo eso es lo que habría que corregir. Y eso hace falta política, voluntad y decisión muy clara de qué es ciudad y qué queremos con la ciudad. No quisiera yo que se me olvidara, porque lo has mencionado tú, los comercios de proximidad. En pandemia, los que trabajamos aquí en el casco histórico, nos dimos cuenta de que comprar una barra de pan o comprarte una botella de agua o un bolígrafo era harto complicado en el casco histórico, porque no hay comercios. Tú que eres vecino de aquí lo sabes. Bueno. Y tanto que lo agradecimos en ese momento, la panadería de Santo Tomé, el mercado de abastos, la frutería al lado de Hoja Blanca, por cierto, una librería nos queda en el casco histórico, tanto que lo agradecimos, se pasó la pandemia y... Bueno, el problema del casco histórico, los que vivimos en el casco, sabemos que son diarios, son dificultades continuas. Hablas tú en la pandemia de los alimentos. No hay un plan de emergencias en el casco.
si ocurre alguna catástrofe, los vecinos no sabemos por dónde salir. En la pandemia no podían acceder los servicios sanitarios. Entonces, yo creo que el casco histórico necesita repensarse mucho. Y claro, la vida comercial ha ocurrido en todo el mundo, las grandes superficies, los supermercados han hecho desaparecer el comercio de proximidad. El problema es, como dice Antonio, que también la vida cotidiana también se va. Y al irse la vida cotidiana, el pequeño comercio ve que no hay clientes. Entonces la solución es la pescadilla que se muerde la cola, volvemos otra vez, es que hace falta que la población resida en el casco. ¿Cómo va a vivir una familia de 3 miembros, de 4 miembros, en un apartamento de 1 o 2 habitaciones? Claro. Si todo se está haciendo como segunda residencia, como apartamento turístico, para especular suelo, el suelo es caro en el casco, la rehabilitación es cara. Entonces, claro, no hay una política decidida de hacer vivienda accesible al ciudadano. No hay lo que decía al comienzo, la ley de patrimonio permite intervenir aquellos solares, aquellos inmuebles de valor patrimonial y rehabilitarlos el Estado a costa del propietario. No se ha hecho nunca en Toledo. Hay grandes solares abandonados, son casi monumentos ya esos solares abandonados. Bueno, solares y edificios. Se dejan derruir, se dejan que se caigan. Hundir. No ha habido todavía una rehabilitación vía administración por obligatoriedad de conservación de patrimonio. Al contrario, se dan licencias muy alegremente, los arqueólogos tienen que callar porque quien les pagan son los promotores y se destruye mucho patrimonio, desgraciadamente. Bueno, nos quedan 8 minutos y iba a decir, os propongo un juego. No es un juego porque esto es un programa muy serio, por lo menos por nuestros invitados. Yo también soy una chica muy seria, como sabéis. Os voy a decir diferentes localizaciones y me tenéis que decir su estado de salud y qué haríais con ellos. Vamos a empezar por Luis Alfonso. El Quijote Crea. El cubo. El cubo académicamente me viene muy bien, porque cuando uno va a foros de debate, tanto de turismo como urbana, pones la foto de esto y todo el mundo pregunta, pero ¿esto qué es, ¿no? Bueno, pues tampoco es un caso aislado, ¿no? Ahí tenemos una herencia, no específicamente de Toledo, sino que es una herencia de la gran recesión, ¿no? De la crisis de 2008, un macroproyecto financiado por la Junta, que, no sé, a un 60% de la construcción y con muchos costes pendientes era totalmente inviable, y más con el gobierno de Cospedal en ese momento, con muchos recortes, y llevarlo a cabo. Y el gobierno de García Paje también, evidentemente, no tiene el dinero para cerrar esto. Y era una situación de grandes infraestructuras y equipamientos culturales para resaltar la ciudad. Y en el caso del Quijote Crea ni siquiera había una entidad clara, ¿no? Es decir, se iban a hacer eventos culturales, música, auditorio, etcétera, pero sin que hubiese realmente una necesidad. ¿Y ahora qué tenemos? Pues tenemos una herencia, un paisaje devastado que también se llama, que es una gran infraestructura, ¿no? Un gran cubo, una gran estructura arquitectónica, que son muchísimos costes de mantenimiento y de vigilancia, porque claro, lo que está construido tiene mucho valor y ahí cualquiera lo puede ver, hay equipos de seguridad privada 24 horas, ¿no? ¿Qué hacer con él? Pues es una buena pregunta, ¿no? Es decir, tenemos esa inversión enorme, faltaría otra inversión equivalente y es una decisión política, que es lo que hace falta ahora, como señalaba Antonio. De hecho, estamos a punto de unas elecciones municipales y autonómicas, y una propuesta política para... Personalmente yo lo rehabilitaría como un equipamiento social, pero es demasiado caro para ser un equipamiento social. Lo que es que hay que tomar una decisión. No puede estar el cubo ahí, aunque me venga bien a mí académicamente, no puede estar ahí eternamente, ¿no? Paco, el Museo de Santa Cruz. Bueno, el Museo de Santa Cruz es uno de los mejores museos provinciales de España, sino el mejor, en fondos, en arquitecturas. El Museo de Santa Cruz es el museo y 5 filiales, y tiene fondos del Museo de Arte Contemporáneo, que jurídicamente existe, pero está en los depósitos del museo, salvo la colección de Alberto Sánchez, que acaba de salir
para que lo gestione Corpo, la fundación de la cual es vicepresidente el señor Polo. El problema del Museo de Santa Cruz es que no se le ha dado ni autonomía ni medios. Estaba planteado ampliarse, su plan museológico era ampliar su infraestructura con lo que es Santa Fe, lo que actualmente es Corpo, el Museo de Polo, de la colección Polo, y la decisión de la Junta de Comunidades de cederle el espacio a esta fundación hizo que se quedase el museo sin posibilidad de ampliar. Y no solo de ampliar, sino que el crucero superior del museo también está vinculado a posibles actividades de la colección Corpo. Entonces está hipotecado el museo, no tiene autonomía, no tiene recursos económicos ni humanos, le falta de las transferencias, le falta conservadores, le falta personal técnico y bueno, tiene unos fondos riquísimos que requieren de una visión de futuro bastante ambiciosa. Es un museo, digamos, en coma profundo. Antonio, me quedan muchos y muy poco tiempo. Toletum. Antonio, ¿qué hacemos con Toletum? Bueno, pues yo con Toletum casi haría lo mismo que con el Quijote Crea, que sería derribarlo. Por eso ha dicho a Luis Alfonso que lo quiera derribar. No, él no ha dicho eso, pero esas como son opiniones y como además en los medios académicos sí que nos gusta el debate y la confrontación de ideas, pues sí, esos edificios nacieron absoluta y perfectamente inútiles, aparte de, en el caso del Quijote Crea, con unas alturas por encima de las limitaciones que establecía la ordenación municipal de la zona y el plan general de la zona. En el caso del Toletum Crea, bueno, no ese es el caso, pero es una masa edificatoria de difícil uso, como estamos viendo, porque desde luego lo que no cumple es la finalidad para actividades docentes. Cuando hablamos de actividades docentes y nos estamos planteando qué hacemos con estos viejos artefactos, que yo ya escribí unos artículos con el título precisamente de artefactos, ¿qué hacemos con esos artefactos? Cuando los estamos planteando como un uso universitario, vuelvo a una consideración que hice anteriormente, tenemos un casco histórico vacío, tenemos inmensas posibilidades de utilizar conventos de muchísimos edificios de mucha naturaleza, no solo conventos, para convertirlos en aulas universitarias. Vuelvo al modelo de Alcalá de Henares y al modelo de otras tantas ciudades. Si nos vamos a Inglaterra, pues evidentemente Cambridge es que lo ha sido así siempre. Ha sido una ciudad universitaria dentro de la ciudad. Pero si nos vamos a otras ciudades, por ejemplo, nos vamos a Ginebra, Ginebra pasa, porque es una ciudad que yo conozco bien, en la que en la universidad yo he trabajado también, es una universidad que tenía un campus externo a la ciudad, en una época en la que la tendencia era llevar los estudios fuera de la ciudad. Pero desde hace 20 o 25 años, lo que se está actuando es con el proceso inverso, traer todo lo que hay fuera, llevarlo al interior de la ciudad. Es decir, ¿qué hacemos con el Toletum? Pues francamente, como es un edificio que no le veo uso alguno, pues no lo sé, porque desde luego yo también escribí, y lo decía antes, sobre la inadecuación para lo que se pretendió como centro de recepción de turistas. Y además era también pues, un ejemplo de desconocimiento de lo que se hacía en otras ciudades para recepción de turistas y sobre todo dónde se situaban. Desde luego no se situaban pegados a la ciudad como era en ese caso, con una falta de aparcamientos incluso, de espacio para los turistas y bueno, sin una falta de viabilidad. Con lo que ¿qué se puede hacer? Pues no lo sé, sinceramente. Por eso digo que quitarlo, porque de alguna manera ya está perjudicando la vista de lo que es la ciudad, que es siempre las vistas de nuestra ciudad son uno de los grandes valores protegidos y uno de los valores por lo que nuestra ciudad es patrimonio de la humanidad, con lo que en ese caso no sé. Desde luego, en el caso del Quijote Crea, desde luego derribarlo, porque entre otras cosas lo que está rompiendo para cualquiera que pase por allí, por el Parque de las Tres Culturas, es el skyline, la línea, el perfil de la silueta de la ciudad, porque con unas alturas totalmente desmedidas. Siguiendo vuestro criterio, hay una cosa que se puede hacer con estos dos edificios, es no volver a hacer lo que se ha hecho. Son ejemplos de
por citarme, de despropósitos urbanísticos. Hay más, incluso igual de graves o más, como es el barrio avanzado del polígono. Bueno, que nos queda lejos. Que queda una valla, ¿eh? Queda una valla y un depósito de amianto, ¿no? Sí. Ahora es un área tóxica, avanzada, no, pero tóxica sí, ¿no? Claro, el problema es antes, ¿no? Es decir, no construir esto. Una vez que lo construyes, pues claro, derribar es suponer renunciar a esa inversión que ya has hecho, ¿no? El caso de Toletum ha ido pasando por muchas fases, también ha sido a veces simplemente el depósito de la decoración del corpus, ha estado Farcama, ahora hay arquitectura. El caso del CREA todavía es más complejo, o el centro juvenil que está... Bueno, la Casa de la Juventud. Sí, exactamente. Entonces, yo, si políticamente se opta por derribarlo, yo no voy a decir que no, en eso quizás soy un poco más convencido, pero sí que es cierto que rompe el paisaje urbanístico, pero eso antes. ¿Quién da permiso a crear un cubo? Vamos a ver, si se me permite un momento. Sí, sí. Esas actuaciones responden a la obsesión de los alcaldes del mundo mundial, sí, por tener arquitectos sí, de renombre, que se supone de renombre, para hacer intervenciones totalmente agresivas, destructivas del patrimonio edificado y no digamos del paisaje. Y vayamos a Ávila, por ejemplo, sí, y vayamos al celebérrimo Moneo y veamos la plaza de Santa Teresa. Bueno, vayamos a la otra orilla, en el caso de Ávila, vayamos al pie de la muralla y nos encontramos delante de la muralla con un palacio de exposiciones supermodernista, que puede en cualquier otro sitio ser una maravilla, pero no justamente ahí. ¿Pero cuál es el problema? Que el alcalde de turno lo que desea es que un alcalde, entre comillas, de prestigio, me haga una estructura, me haga un edificio, porque es la prueba de modernidad, es la prueba de lo moderno que soy yo y no digamos ya mi corporación. Entonces, ese es otro de los graves problemas que tenemos y lo que justifica estas actuaciones, que no son actuaciones ni siquiera pensadas en el contexto, son en lor y fama del alcalde o del poder político de turno, porque ahora este verano vamos a asistir a la inauguración en Madrid del Museo de las Colecciones Reales, que se va a hacer ahora con toda pompa. Hace 5 años o 6 años que se tenía que haber inaugurado. Se ha ido retrasando, entre otras cosas, porque nunca ha habido ni proyecto museístico siquiera, y no se sabía ni qué hacer ni dejar de hacer. Me quería traer cuadros del Prado, no se puede, cuadros de no sé dónde, tampoco se puede, y al final lo vamos a inaugurar, pero sobre todo con una estructura que es una perfecta y profunda agresión al paisaje madrileño de la fachada, de la fachada monumental del Manzanares. Y es un ejemplo más, pero podíamos ir ciudad por ciudad y no lo encontraríamos. Hombre, no consuela, porque no consuela que en otras ciudades se cometan estos atropellos, pero bueno, le toca a Moneo en Ávila, no le toca en Mérida, porque yo creo que la intervención de Moneo en el Museo Romano es maravillosa, pero otra vez también le toca a Calatrava, que también, bueno, yo creo claro, que... porque las actuaciones hay que saber dónde se colocan y en qué contextos. No se puede actuar sobre edificios sin actuar sobre los entornos y tener en cuenta los entornos. Y en Toledo ya hay ejemplos incluso de esa naturaleza, incluso actuaciones muy recientes, donde se está recuperando monumentos perfectamente, pero los entornos, pues yo diría que dejan bastante que desear. Moneo es el autor del Palacio de Congresos aquí en el Greco. Vamos, todo tiene sus matices. Muy poquito, sí, todo tiene sus matices. Vamos a ver, no se puede... a mí no me gustó la destrucción de la muralla a pie de Miradero. Y luego cómo ha resultado también esas ventanas o esos respiraderos que hay. La obra, efectivamente, el palacio en sí es necesario y está bastante bien resuelto. Las vistas ya, bueno, es discutible. Pero, por ejemplo, la Consejería de Agricultura también se hizo en su momento, nadie dijo nada. Bueno, hay que cuidar mucho las intervenciones en cascos históricos, muchísimo. Luego hay otras que fueron muy criticadas y al final se han ido adaptando, por ejemplo las escaleras mecánicas o el edificio que tenemos aquí al lado, el archivo municipal. El archivo municipal es una delicia. Pues, ¿te acuerdas que era el muro? No, pero lo que había antes era peor. Hombre, claro que era peor, lo que es lo recordamos. Una buena solución, es una solución aceptable. O sea, que no todo, por terminar, y no todo lo bueno, lo contemporáneo, lo que viene de nuevas es malo. No. He dicho que hay que cuidar mucho que hay que la cuidarlo, intervención. Que hay intervenciones que son
realmente para aplaudir, y hay otras que lo que pasa es que hay que cuidarlo porque estamos donde estamos, en una ciudad patrimonio de la humanidad. Hombre, yo lo de Ávila, que lo conozco, no es que me consuele, pero tiene también una visual. Muchísimas gracias a los tres, a Luis Alfonso, a Francisco, a Paco y a Antonio Zárate. Quería ser un foro de debate, un foro de crítico, pero yo creo que en ese sentido, ¿no? De observadores con conocimiento de la realidad y con propuestas, ¿no? No necesariamente crítico negativo, se puede ser crítico negativo, pero hacer propuestas. Y yo creo que se ha conseguido en esta noche de conversación. Muchísimas gracias a los tres, buenas noches. Gracias, y a todos Ana. ustedes, amigos, volvemos la semana que viene. Buenas noches.